A cambiar de tema, estamos en el mes de mayo que no solo vive y existe porque es el Día de la Madre, es ante todo el mes de la primera infancia y es de verdad, es un tendón de Aquiles o talón de Aquiles, no sé. Estalón de Aquiles. Estalón de Aquiles, que tiene este país. Hace tiempo hay una cuestión estructural con la pobreza y específicamente con la pobreza infantil, que además también subió en estos últimos años. No quiere decir que las autoridades de turno no presten atención al tema. Sin duda se invierte, sin duda hay cosas de acciones y políticas públicas para mostrar, pero también sin duda falta mucho, porque no se estaría traduciendo nada, ninguno de esos esfuerzos, en resultados positivos. Por eso le pedimos hoy que nos acompañara y está con nosotros Cecilia Sena, que es directora nacional de Desarrollo Social del MIDES. También sabemos que el tema de pobreza infantil no es un resorte exclusivamente del MIDES, o no debiera serlo, pero en lo que tiene que ver con el diseño de algunas políticas públicas es clave, creo que vamos a invitar para que nos digan, bueno, el qué se hizo. Estamos bastante interiorizados ya, aunque no viene mal un repaso, pero sobre todo, ¿qué queda por hacer y qué se puede hacer? Bienvenida. Bueno, buenas tardes, gracias por recibirme. Tú mencionabas, Victoria, que es un talón de Aquiles el tema primera infancia. Primero, contar que poner el mes en realidad es seguir poniendo en la agenda el tema de la primera infancia como una política de Estado. Hay un consenso social, se puede decir que hay un consenso político también, de que estos temas tienen que ser de prioridad. De hecho, todos los gobiernos han generado acciones, políticas, programas. Algunos han dotado de recursos, otros no. Y otros, en realidad, todos salimos y sacamos la cuenta de que los desafíos siempre son más. Sí, que no alcanza. Que no alcanza. Y ahí tenemos dos fotos. Nosotros abrimos el mes poniendo como ejemplo dos fotos. Una foto que es la foto no linda, de tener hace más de 10 años a la pobreza estructural en familias con niños pequeños, donde la mayoría de las jefas de hogar son mujeres además. Y otra foto que habla de datos preliminares que podemos avanzar y que puedo poner en conocimiento del programa vinculados a lo que son los datos de la encuesta de nutrición, infancia, salud y desarrollo, donde el país desde el 2013, 2018 y en el 2023 aplica este instrumento para tener una foto real de la situación de la infancia y de esta primera infancia, desde los 0 hasta los 5 años. Ahí aparecen resultados un poco más positivos, más esperanzadores. Y hay algunos índices, algunas variables que sí. Por ejemplo, la de seguridad alimentaria e inseguridad. Yo ponía un hilo en la cuenta X sobre esto y me parecía relevante ponerlo. No soy de usar mucho esa red social, pero me parecía sí importante porque en un momento en donde tal vez el tema de la primera infancia también se torne un motín político. Absolutamente, te iba a decir eso. Es inevitable. Tenemos que como país tener la suficiente madurez de saber que hay cimientos en términos de políticas de infancia que hemos desarrollado y que como sociedad no podemos perder. Hay cosas positivas que hicieron otros gobiernos y yo no tengo ningún problema al mencionarlo. Nosotros llegamos al gobierno y fortalecimos acciones y programas que eran del Frente Amplio. Sí. ¿Ejemplo? Ejemplo, Uruguay Crece Contigo. Y todo el fortalecimiento del acompañamiento familiar, todo el incremento de recursos técnicos para mejorar la atención a las familias que no estábamos pudiendo llegar, en llegar a más de 54 localidades de todo el interior del país que no estaban cubiertas por duplas, por diferentes razones, pero que no estaban. Y ahí estuvo nuestra decisión política de decir, si esto tiene un impacto positivo sobre la vida de estas familias, hay que fortalecerlo. Obvio. Pero también había una realidad en ese momento, y que hoy lo reafirman los números, de una pobreza monetaria. Porque cuando hablamos de pobreza infantil, hablamos de pobreza monetaria. Y ahí está un poco no sé si confusión, pero donde me parece que tal vez haya que reflexionar las autoridades, ¿no? Y también las sociedades organizadas, porque fíjate vos, algunos índices que nos vas a compartir ahora son esperanzadores. Por ejemplo, el que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Y vos decís, lo primero que te imaginas que no luce bien es un índice de seguridad alimentaria cuando hablas de pobreza infantil. Entonces, tal vez no sería ahora que resignifiquemos el concepto de pobreza, a ver cuáles son los criterios que estamos utilizando para definir
pobreza? Bueno, ahí hay un trabajo que está haciendo el Instituto El Nacional INE. de Estadísticas. Les compete a ellos, no a nosotros, la medición de la pobreza. ¿Pero no te parecería una buena cosa? Es algo que ya se viene trabajando entre todas las instituciones, que de una forma u otra atendemos estas vulnerabilidades que viven las familias. Hay que pensar que la pobreza no necesariamente a veces puede ser monetaria, o a veces puede ser monetaria, pero hay otras cuestiones que están garantizadas. Y que nosotros, no en un lugar de camisetear, pero sí de decir que protegimos a la infancia con algunas decisiones, tenemos que contarlo y lo tenemos que decir claramente. Cuando yo hoy mencionaba que tenemos datos preliminares de la ENDIS, que se terminó en las localidades con más de 5.000 habitantes en febrero de este año el procesamiento, y que estamos terminando un procesamiento que el país va a tener por primera vez la realidad de los niños de 0 a 5 en la ruralidad, porque esa también fue una decisión, hacer la encuesta en la ruralidad, y estamos terminando Rocha y Maldonado, y los datos los vamos a tener a mitad de año de toda la ENDIS. Sí nos podemos hoy contarles que en términos de seguridad alimentaria, la seguridad aumentó 3 puntos porcentuales de 0 a 5 años, y de inseguridad disminuyó 4 puntos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No quiero decir que esté todo bien, pero sí quiero decir que de cierta forma, con una pandemia en el medio, con habiendo tomado la decisión de invertir 50 millones de dólares, que seguramente no sean suficientes para esa pobreza monetaria, y que puede haber muchísimos cuestionamientos y mejoras para hacer sin duda, y que falta además incremento en términos de recursos económicos para mover esa franja estructural de la pobreza infantil. Nosotros podemos decir que protegimos en ese sentido, que protegimos algo nada más ni nada menos que la alimentación de los niños de 0 a 5 años. Y que ahí se debate el desarrollo neuronal, el desarrollo físico y otras tantas cuestiones que condicionan, determinan o abren oportunidades al desarrollo de esos niños para el mañana. Entonces, es importante decir sí lo que hicimos, porque lo que hicimos es donde nos deja y hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que ir, sí, a tocar esa pobreza estructural, pero no es solo con políticas de infancia. Yo decía en el lanzamiento el 2 de mayo, las políticas de infancia o de primera infancia son políticas de género, son políticas de familia, son políticas económicas, porque lo que no hagamos en esa etapa de la vida son los adolescentes y los adultos del mañana que no serán productivos para nuestro país. Entonces, en ese sentido también, hoy que está tan al debate el tema de la seguridad social, hay una cuestión que está determinando todo eso, la no inversión o la no dotación de políticas totalmente integrales, articuladas y económicas sobre esta franja. Pero lo estás planteando en términos de que apoyar la reforma que plantea el PIT-CNT supone, una vez más, quitarle recursos a lo que podría ser la inversión en primera infancia para ponerlas en la tercera edad. En la tercera edad el país ya lo puso hace mucho tiempo y es a quienes más decidimos proteger. Bueno, sería, pero aumentarlo. Hoy el debate está en una política que tiene que ver con la parte demográfica y que tiene que ver con la promoción de la natalidad para la productividad de un país. Pero tú misma mencionaste el tema de la seguridad social, por eso te lo pregunto. Sí, podríamos decir que sí, sí. Que quien apoya el plebiscito, por la forma en que habría que financiar esta reforma que propone el PIT-CNT, de algún lado va a haber que sacarle más recursos y seguramente también caiga en ese barrido de la primera infancia, ¿decís? Sí, exactamente, como tú lo mencionaste. Y ahí es un desafío que va a estar en tema de agenda, que nosotros lo ponemos desde la gestión. Lo ponemos porque para nosotros es importante garantizar lo que como país tenemos como cimiento y que todos los gobiernos lo han cuidado y de cierta forma le han puesto un ingrediente más a esas políticas de infancia, pero que tenemos que sí o sí tener un consenso político y social de que hay determinadas políticas como esta política que tiene que ser una política de Estado, que no importa quién gobierne, tiene que estar dotada de recursos y que nuestros niños tienen que ser tan protegidos como nuestros adultos. Y no es esto un desmedro de no proteger a las personas mayores, no. Es que nos debemos como país esto. Y creo que fuimos dando pasos, y en este gobierno estuvieron demostrados, con la dotación de recursos, con la creación del Fondo Infancia para poder generar una articulación y una flexibilización de los recursos dentro de lo que es el eje del Estado. Porque hay algo que hay que saber, que en esta etapa de la vida las demoras cuestan muchísimo para la vida de ese niño o para el momento de esa embarazada. No proteger, no llegar a tiempo con un control de salud
en un embarazo de alto riesgo, significa después problemas de desarrollo para ese niño o para esa madre, en el nacimiento o posteriores a estos. Bien. Entonces, ahí es, por lo menos desde nuestro ministerio, ha sido como la prioridad y no solo en eslogan, sino en toda la batería de acciones. Bien, Cecilia, yo te propongo hacer un alto para ir al panel un poco y después volvemos a qué es lo que queda por hacer y qué está programado de esta administración en lo que queda del gobierno. Pero a los panelistas, varios temas, ¿no? Porque incluso hasta lo del mes de la primera infancia, para visibilizar el tema. ¿A quién? ¿A nosotros como sociedad o primero a los políticos del gobierno, de la oposición, los que son en definitiva los responsables de tomar decisiones? Eso por un lado. Por otro, no sé si nos vamos a ir de tema, pero yo entiendo que ameritaría un debate si es honesto y justo poner inversión, primera infancia versus jubilados, tercera edad, porque tal vez sea una falsa dicotomía plantearlo en esos términos, pero se nos va a ir el tema. Pero hablamos por ahí, Jorge, ¿qué pensás? No, yo valoro mucho el hecho de que, bueno, más allá de que siempre hay diferencias con las cifras, y bueno, pero me valoro mucho que en esto estemos todos de acuerdo que tiene que haber una política de Estado que todos debemos de alguna forma ir contribuyendo a que se siga desarrollando. En la primera infancia se juega todo, es decir, en los primeros 3, 4 años de vida, si lo alimentaste bien al chiquilín, se juega todo. Y es la gran diferencia a veces entre los chiquilines que después no progresan y los que progresan más, ¿no? Eso es una cosa que notoriamente todos tenemos que estar de acuerdo. El problema después de los mecanismos, los métodos, siempre cada cual puede tener un librito mejor que el otro, pero si nos enfocamos en que ese es un problema, seguramente vamos a salir adelante. Y si lo tenemos como una política de Estado, como tantas otras que tiene que haber, y esto va para todos lados. El tema es cuando se tiene solo a nivel discursivo. Ahora, ¿no? siempre, otra vez me van a decir a mí, porque yo alguna vez lo he hecho acá, que Valeria me lo ha dicho en un momento, otra vez siempre es un problema de plata. Todo esto se juega en el primer presupuesto. Ahí se juega todo. Entonces, el problema siempre es de plata. Entonces, si vos... Y buena gestión, no solamente, pero sí, obviamente. No, porque la definición de la política, vos definís la política, fenómeno. Pero para toda la maravillosa política que vos... Toda la maravillosa política que vos querés armar, te dicen después, bueno, pero hay tanto. Porque funciona así. Y entonces, claro, bueno, sí. pero no me alcanza. Es lo que hay. Reducir el programa. No, pero la organización de las prioridades también es digo esto porque las prioridades importante. son muchas y todo el mundo te va a decir que tiene una prioridad. Sí, cuando todo es prioridad, nada lo es. Bueno, pero exacto, es la realidad. La realidad que vos ves. Bien. Ahora, por ejemplo, porque tú lo planteaste por el tema de los jubilados, sí, en el tema del marco del plebiscito, sí, ¿no? Y la primera infancia, ¿no? Yo creo que los dos tienen que tener. Ahora, ¿cómo haces para conseguir para los dos? Porque también hay otros que tienen que tener. Los pies de algún fantasma van a quedar y ahí lo libres. ahí lo que se juega, que es algo de lo que poco se habla, Digo, es por la sábana, ¿no? el crecimiento económico del país. Algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Todo lo que demás, no creció como se esperaba, estamos de acuerdo. si no crece el país, no hay plata. Otra mirada. Coincido sí con Jorge que se juega todo en la primera infancia. Acá sí que tenemos el diario del lunes, estamos a viernes, lo estamos viendo, sabemos lo que puede pasar. Si no actuamos en consecuencia, vamos a tener un problema y estamos hablando del futuro, ni más ni menos. Vos hablabas, Cecilia, de que los recursos no son todo, pero bueno, sin recursos no se puede seguir adelante. Pablo Mieres hacía una referencia hace pocas horas, creo, con respecto al tema de la pobreza. Hablaba de unos 400 millones de dólares para eliminar por lo menos el 50%. ¿Ustedes tienen cuantificado en cuánto se puede más o menos manejar como inversión para intentar por lo menos bajar esos números? Bueno, nosotros tenemos algunos estudios que venimos realizando desde el Ministerio de Desarrollo, sobre todo frente a las necesidades que nosotros vamos determinando en las familias, más allá de los índices de pobreza que nos los va arrojando el INE cada vez que hace la medición, y en relación a eso uno puede tomar o tender a creer que hay determinados recursos económicos que se pueden volcar en esa franja etaria. Por supuesto, Pablo Mieres ya está en campaña y me imagino que eso es parte de una propuesta de su partido y como muchas propuestas de todos los partidos están hoy en la agenda y son todas bienvenidas en términos de dotar de recursos. Ahí hemos trabajado con el Ministerio de Economía durante este tiempo cuando se toma la decisión del 21 de hacer la inversión, porque el país nunca había puesto a la primera infancia como inversión.
Sí podía haber programas, creaciones de políticas y demás, pero no estaba cuantificado en términos de recursos. Y te diría que todavía tenemos un desafío más, que es cuantificar todos aquellos otros recursos que tal vez no están todos dentro de esa inversión, pero que corre el eje transversal de que es una política de primera infancia, o de infancia, si se lo quiere extender un poco más en términos de la franja etaria, porque hay que pensar que es la primera infancia, la infancia y la adolescencia, si miramos el núcleo. Yo hoy estoy acá por primera infancia, pero es como toda esa franja etaria. Entonces, seguramente se puedan bajar, eso va a depender de otras variables. A mí los economistas, yo no tengo formación economista, pero los economistas cada vez que yo les planteo cuánta plata más, y le he preguntado a uno de mis colegas que trabaja conmigo en el ministerio, que de hecho ha estado acá en el piso, Antonio Mansi, Sí, y Antonio siempre me dice, siempre se va a precisar más dinero, pero vas a depender de otras variables, de la variable de la inflación, de la variable del crecimiento, de la variable D, de la variable D y de la variable D. Ahora, más Pero un allá de punto todas de esas partida hay que variables, marcar, o sea que lo presupuestal no se puede negar la importancia. bueno, el Es punto como clave. está marcado en este gobierno. Nosotros partimos. Podrán discrepar en términos de si alcanza o no. Sí, Podemos claro. nosotros hacer nosotros Se demoró la mismos. ejecución también, ¿no? ¿Se acuerdan de aquellos 40 millones? Claro, ahí el punto es en dónde, porque en el caso del Ministerio de Desarrollo Social nosotros ejecutamos el 99.9%. Y de hecho yo el otro día decía en un medio de prensa, no le pregunté a la directora general de Secretaría, que es quien lleva totalmente la distribución del presupuesto, pero seguro que con los refuerzos ejecutamos más de un 100. Porque nosotros somos un ministerio que realmente las vulnerabilidades que nosotros enfrentamos es lo que nos dan y siempre vamos a precisar un poco más. Porque la realidad de las personas es totalmente cambiable. O sea, varía. Nos encontramos con diferentes situaciones que van pasando. Pospandemia ni que hablar, además. Tuvimos la pandemia, después tuvimos que atender el tema de la sequía y nuestro ministerio tuvo un rol importante. Y tuvimos que también garantizar el agua para esas embarazadas. Y tuvimos que salir a vacunar cuando estábamos en pleno COVID a todas esas embarazadas con recursos de nuestro ministerio. Y no se miró si era el MIDES o si era Salud Pública o ACE, eran las personas como centro. Entonces, en ese sentido, como país, tenemos que sí ser conscientes, y yo acá no tengo ningún problema en hacer la crítica nuestra positiva de que nosotros tomamos la decisión, dejamos un piso, que son 50 millones, pero sabemos que precisamos más. Porque si no, no tendríamos los datos de pobreza monetaria. Ahora, sí siento la obligación de transmitirle a la ciudadanía que hay otras mediciones y hay otras cuestiones que nosotros garantizamos para proteger a esos niños, como lo que es en términos de seguridad alimentaria, como lo es en el acompañamiento familiar, como lo es en mejorar la atención, en captar las embarazadas, en generar un sistema único de información para que una embarazada no vaya de una ventanilla a la otra buscando quién la atienda y no espere meramente porque en la atención de salud se la derive porque se identifique o no si tiene un riesgo social a nuestros programas de acompañamiento, cuando en realidad casi el 99% de las embarazadas que se atienden en ACE son posibles embarazadas que se atiendan con el Ministerio de Uruguay de Desarrollo por medio de Uruguay Crece Contigo. Entonces, ¿por qué dejar en voluntad de las personas cuando las políticas tenemos hoy en el siglo XXI herramientas de tecnología para mejorar eso? Que la persona no pierda el tiempo en esa etapa de la vida. Nuestro objetivo ha estado puesto ahí. Bien. Hay que mejorar todos esos instrumentos y, por supuesto, ayornarnos a las demandas del hoy, ¿no? Porque no son, tal vez, algunas sí en términos económicos, pero hay otras realidades que viven esas poblaciones que tenemos que estar repensando las políticas sociales todo el tiempo. Bien, me encantaría preguntarte más en profundidad sobre ese aspecto, pero tengo miedo que nos quedemos sin tiempo, así que sigamos en esta línea. Marta. Yo te estaba escuchando y me plantea esto. Yo comparto que sí, que esta tiene que ser una política que trascienda el gobierno de turno. Ahora, Uruguay, cada uno de los que viene, si venimos de seguridad, tiene que ser una política que trascienda. Si venimos de tema cárceles, tiene que ser una política que trascienda. Si venimos de educación, tiene que ser una política que trascienda. Eso por un lado. Entonces, como que aparentemente el consenso de ciertas temáticas no solo está, tendría que estar entre todos los operadores políticos de, señores, tenemos estos 5 o 6 temas que tienen que ser una política general. Primero preguntarte si hay alguna posibilidad de que esta charla se dé en algún momento. Y la segunda cosa que se me ocurría es,